Hola, buenas tardes, amigas, amigues de La Indómita. Hoy estamos con Amiria Ortiz, fundadora y directora de Acción por la Igualdad, para hablar sobre la amenaza antiderechos, que en realidad ya tenemos varias leyes, digamos, toda una arremetida de estos grupos fundamentalistas, estos grupos políticos, además, que, eh, que nos están haciendo retroceder en derechos, sobre todo a las mujeres y las disidencias sexuales. Vale decir también, antes de empezar, que hoy es un día también en que hemos conocido una noticia importante, que es que la ciudadana Ana Estrada, que tuvo una lucha muy fuerte para conseguir la eutanasia, ¿no? Por una enfermedad degenerativa, finalmente lo logró, ¿no? Lo logró en los términos que ella quería, tuvo una muerte digna, que es un término, además, que en el Perú no se manejaba mucho. Ella básicamente lo puso en relieve y puso esta lucha también, ¿no? Y creo que eso también nos puede hacer reflexionar sobre la importancia de las decisiones de las personas, ¿no? Sobre sus cuerpos, sobre su vida y también sobre cómo quieren llevar a término una muerte digna, ya que están en condiciones de enfermedades a veces terminales, a veces degenerativas, ¿no? Pero bueno, quizá, Mire, también creo que has comentado, yo he visto en tus redes más o menos, también que comentaste el tema de Ana Estrada, y antes de entrar de repente a este tema también de los movimientos antiderechos, que además también se opusieron a la eutanasia cuando Ana Estrada lo solicitó, ¿no? Y cuando tuvo que ir a toda una guerra judicial para lograrlo, también se opusieron a la eutanasia, ¿no? Y se vienen oponiendo. ¿Qué nos puedes decir, sobre Ana? Hola Amanda, en primer lugar agradecerte muchísimo por la invitación y felicitarte por este espacio de resistencia y de ruptura a esta hegemonía muchas veces de los medios de comunicación. Y bueno, creo que no podíamos comenzar sin antes abordar y hablar desde los sentires y desde el corazón también por el legado tan importante que nos deja Ana Estrada con su lucha. Evidentemente no es un disfrute, no es un conjunto de sentimientos entre, porque evidentemente va a permanecer ella siempre en nuestros corazones, ella va a seguir siempre en la memoria, pero sobre todo ella marca un hito importantísimo en la lucha por la muerte digna como un derecho y que muchas veces, como tú bien lo mencionabas, ha sido totalmente difícil poder abordarlo. Hemos tenido esta arremetida de los grupos antiderechos también en la lucha que ella ha tenido y que también lo hemos visto en comentarios sumamente desagradables en este contexto en donde ella ha podido ejercer este derecho, pero que nos da cuenta de todo lo que tenemos por luchar, de reconocer también de que estas fuerzas fundamentalistas y antiderechos van a estar presentes en todos los espacios en donde se quiere fortalecer aspectos de la propia humanidad. Lo vimos con el caso de Ana Estrada, lo vemos en la materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, lo vemos en la lucha contra el racismo y así lo vamos a seguir viendo y por eso creo que merece la pena abordar esta temática y evidentemente recordar a Ana Estrada que, como ella misma ha dicho, nunca se va a ir, siempre va a permanecer aquí. Uh-huh. Mire, justamente usas una palabra que es van en contra de todo lo que es humanizante, ¿no? ¿Cómo se puede entender esto? ¿No? El mismo hecho de que, bueno, también ahora se le llama antiderechos, ¿no? Y de repente mucha gente no sabe también a qué nos referimos cuando nos referimos a fundamentalismos, ¿no? Claro, yo creo que estamos hablando de estos grupos que hacen una utilización perversa, lo voy a decir en este modo, de aspectos de la moral, entre comillas, porque no necesariamente involucra temas de la moral, de aspectos religiosos utilizados de una manera desvirtuada para hacer de la religión, como en muchos otros espacios ocurrido también de manera histórica, un espacio de dominio, de ejercicio de poder para que un grupo de la población sea servil a ciertos intereses particulares.
Y lamentablemente muchos de estos grupos, ¿no?, que utilizan un discurso totalmente de malinformación, de desinformación, de información errónea, hacen que se creen discursos que son totalmente falsos, pero que utilizan, digamos, este desconocimiento popular para poder fortalecer estigmas y digamos, como que una especie de información totalmente tergiversada en aras de lo que te decía, de dominio de poder. Esto es un tema de poderes. Esto no es un tema únicamente de salvaguardar la fe religiosa, no es un tema de cautelar un tema, situaciones de creencias, sino de hacer esto un insumo para el ejercicio del poder, pero en favor de pocos, en favor de quienes hegemónicamente siempre lo han detentado, ¿no? Y también se encuentran en espacios del ejercicio del poder público, y eso es lo más peligroso y es lo que estamos viendo dentro de nuestra realidad. Están en el Congreso, están en distintos espacios, y por ahí podemos comenzar a abordar para ver cuál es el peligro de encontrar este tipo de personas en espacios en donde no son para nada objetivos y más bien están haciendo uso de esto de manera arbitraria. Uh-huh. Justamente recuerdo hace muchos años, a lo mucho creo que en los discursos, ¿no?, antiderechos, los más políticos, digamos, siempre teníamos como a la Iglesia Católica siempre en contra del aborto, siempre en contra de la diversidad sexual, ¿no? Pero en los últimos años hubo una fuerte incursión, digamos, en la política, no solo de grupos religiosos, católicos y evangélicos, por ejemplo, ¿no? Sino que fueron tomando espacios de poder, de decisión, ¿no? El Congreso es un Congreso abiertamente antiderechos ahora, ¿no? Y entonces, ¿qué tan expuestas ya estamos? ¿Qué tan expuestas también estamos ante esta arremetida, ¿no? Hay un tema aquí que también me gustaría importar, o sea, que creo que es importante recordarles a estos grupos, que, por ejemplo, ¿no?, las religiones que han resistido a la hegemonía del catolicismo, de una u otra forma hemos escuchado que se les denominaba protestantes, ¿no es cierto?, ¿no? Y podemos hablar de épocas de Lutero, de Calvino, y precisamente lo que buscaban era de que se rompa esta hegemonía de una forma única de creer. Protestaban. Y siempre han denunciado la persecución por su forma de creer. ¿Qué pasa unos años después? Están haciendo precisamente lo mismo que hizo que ellos surgieran como espacios religiosos disidentes. Y esto siempre hay que traerlo a colación porque también existen muchos cuestionamientos dentro de espacios de disidencias religiosas que están cuestionando y que están criticando esta forma de cómo están ejerciendo estas miradas religiosas. Y eso también hay que visibilizarlo y hay que mencionar porque estamos ante grupos peligrosos que están haciendo, digamos, incluso alianzas con otros espacios que delinquen, con espacios de narcotráfico, con espacios de lavado de activos, con espacios de otras organizaciones criminales y que utilizan estos discursos de fe para blanquear también un poco las intenciones. Lamentablemente estos espacios religiosos están ocupando también, como bien mencionábamos, espacios públicos, ya los tenemos también incluso dentro de espacios del Ejecutivo que han estado, digamos, poco a poco, tal vez no necesariamente en las cabezas de los ministerios, pero sí en algunos espacios propios de la propia labor funcional. Nada, los tenemos ahora también en los espacios legislativos y se están olvidando que cuando una persona ingresa a un espacio público por una situación tan democrática como lo es propiamente el voto popular, tiene que legislar en favor de quienes votaron por ellos como también de quienes no votaron por ellos. Tiene que ser un espacio de resistencia también para poder forjar estos espacios democráticos, de concertar. Y sin embargo, lo que ocurre es que están haciendo del poder público un bastión para poder ejercer acciones de beneficio únicamente de un grupo o incluso, y esto es lo más peligroso,
de limitar derechos, de bloquear estos espacios de mayor fortalecimiento de la democracia y también de retroceder en materia de avances de reconocimientos de derechos humanos, ¿no? Hola, hola, ya nuevamente estamos por aquí. Sí, parece que hay un problema con la conexión porque justo me estaba avisando que hay como 2 programas que se han caído en vivo. Pero Oh, bueno, nada, ya esperemos que no estamos acá, siga. estos son cositas que a veces pasan cuando uno está en transmisión en vivo y nada, Sí. lo importante es continuar, que hay que seguir dejando registro de estos espacios que no van a ver en los medios convencionales. Ujú. Sí. Mire, hace poco hemos tenido varios proyectos de ley muy seguidos, ¿no? El lenguaje inclusivo, también uno eh, que lleva mucha alerta es el de la fujimorista Rosángela Barbarán, que tiene que ver con las madres gestantes y el niño por nacer, que casi siempre estos proyectos suenan como a algo de derechos para las mujeres, ¿no? Pero en el fondo, qué cosa es lo que están disputando? Esta situación es bastante terrible porque, como bien mencionas, no es un tema de un proyecto legislativo y una iniciativa un poco, pues vamos a decir, como que llama la atención, sino que hay una arremetida fundamentalista y antiderechos de parte del Congreso que pretenden desde cambiar el nombre de Ministerio de la Mujer, desde quitar la temática del todos y todas en los espacios del ejercicio de la función pública, hasta limitar el derecho al aborto terapéutico, que es legal, y seguir obligando incluso a niñas a gestar embarazos forzosos productos de una violación sexual. Así de terrible está. La situación es bastante preocupante. Por ejemplo, también tenemos este proyecto de ley de la congresista Milagros Jáuregui, que pastora además, en donde busca generar estos espacios de adopción desde el vientre, ¿no? Entonces, en donde quiere hacer como un proceso totalmente facilísimo, como si de cualquier trámite se tratara, ¿no? Por vía notarial, con una especie de simplificación administrativa, pues, grande, ¿no? En donde se puede dar adopción. De todas maneras, lo que ellos mencionan ni siquiera es un tema del interés del concebido, o como ellos pretenden llamar, del niño por nacer, pues que eso también categóricamente es eh, errado, porque busca más bien como que quitarle esta suerte de categoría jurídica que incluso tiene el concebido. Pero lo que vemos es que la intención principal, y que de hecho lo colocan en su exposición de motivos, es la limitación del derecho al aborto, tal cual. O sea, ni siquiera es que les importe, entre comillas, el niño por nacer. No es que quieren hacer, sino que quieren limitar el derecho al aborto y seguir cuestionando y seguir generando una especie de dominación sobre los cuerpos de las mujeres. Y esto es sumamente preocupante porque estamos retrocediendo sobre aquellos derechos que están pendientes de ser reconocidos en nuestro país. Y de hecho, como país, como Perú, estamos uno de los países mucho más atrasados a nivel internacional y a nivel de la región en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Es terrible que todavía exista una crítica y un cuestionamiento incluso al propio aborto terapéutico, en donde se evidencia que precisamente lo que se quiere garantizar es el derecho a la salud y a la vida. Entonces, si se oponen a esto, están dejando en evidencia que no es la vida lo que les importa, sino salvaguardar ciertos dogmas y seguir controlando el derecho de las mujeres y estos mandatos estereotipados, patriarcales, que buscan asignar este rol a las mujeres sin importar si fue su decisión, sin importar si fue producto de una violación sexual, sin importar si después esta mujer ha sido víctima de violencia y de repente de abandono por parte del procreador, sin importar si se trata de una niña, de un adolescente, sin importar si esa niña o adolescente está atravesando un proceso que está afectando también su salud de manera integral, física y mental. Entonces, lo único que pugnan es por una situación como de adopción, como si esa fuera una solución, cuando también incluso a la fecha la situación y los procesos de adopción no se dan con recurrencia.
Y de hecho hay un tema de que estas familias, estos grupos que tratan de salvaguardar o crear una especie de familia bajo, no sé, pues la figurita de la lámina, ¿no? De papá, mamá, hijito, hijita, el perrito y la casa, dos aguas con el techo. Incluso mira, son tan perversos que son personas que incluso hasta cuestionan las adopciones, llaman engendro, el bastardo, o sea, y hay situaciones muy terribles de cómo sancionan socialmente los procesos de adopción. Cuestionan a las mujeres cuando no pueden gestar por una u otra razón y que tal vez buscan en la adopción una forma de cómo poder brindarle amor y criar a una persona, ¿no? Entonces, hay una suerte de hipocresía tremenda dentro de estos procesos y lo único que buscan es seguir salvaguardando sus propios intereses y cautelar el poder, porque esto sí creo que es importante que quede claro. No se trata de una situación de cautelar el bien común, de salvaguardar incluso las propias teorías religiosas y que sabemos, sino de manipular el poder y que lo hacen a través de estos discursos. Pero ese no es el fin en sí mismo. Y estamos retrocediendo absolutamente incluso cuando ya hemos sido nosotros como país, vamos a decir, pues caseritos, ¿no? Ante las instancias internacionales y tenemos ahí mandatos y asignación de responsabilidad como Estado que son sumamente vergonzosos y que deberían más bien crearnos estas acciones de mayor compromiso para seguir fortaleciendo estos derechos y no por el contrario ir retrocediendo, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué está siempre en disputa para ellos la decisión, la libertad, digamos, y el cuerpo de las mujeres? ¿Qué es lo que ha logrado? ¿Qué es lo que hace que, qué es lo que ha logrado tanto, hemos logrado tanto en todo caso, que, que quieren desterrarlo, o sea, que quieren eliminarlo completamente? Somos la mitad de la población, Amanda. Ejercemos poder también, ejercemos fuerza de trabajo, ejercemos liderazgo, votamos, ejercemos ciudadanía. Y es bastante fácil también, bueno, esto lo digo desde una apreciación personal, ¿no? Pero es bastante fácil cómo manipular a la población eliminando y restando derechos a la mitad de esta, ¿no? O sea, hay una situación de, va desde todo, desde una mirada integral, desde la falta de reconocimiento de derechos laborales, desde excluirnos y que sigamos cumpliendo los roles estereotipados del trabajo doméstico no remunerado y por ende seguir ejerciendo una situación de dependencia económica y por ende encontrarnos en mayor situación de vulnerabilidad para que otros derechos sean afectados. Desde el hecho de que nos dediquemos a maternar, a criar, a limpiar, a cocinar y que no nos dediquemos a estos otros espacios de ejercicio de ciudadanía. Nos quieren en las casas, no nos quieren luchando, no nos quieren pugnando por nuestros derechos, no nos quieren liderando espacios. A veces se cuestionan cuando dicen, ay, no, no, ¿por qué estos espacios de mujeres cuando hablamos de los espacios feministas? ¿No? Dicen, ay, no, pero ¿por qué solo espacios de mujeres? Incluso aquellas personas que están dentro del espacio político y cuestionan ello. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que ellos les aturde porque finalmente cuando ha habido espacios de mujeres como la cocina o la crianza, nunca se han querido meter, nunca se han querido involucrar. Entonces quieren espacios de mujeres porque las mujeres estamos en resistencia y en la pugna por ejercicios de poderes que nos merecemos, que nos corresponde, porque de esa forma vamos a poder canalizar aquellas acciones también para poder garantizar, por ejemplo, políticas públicas con un enfoque de género, con una mirada integradora, el que tengamos un protocolo del aborto terapéutico no es gratuito y no es tampoco una acción, o sea, son años, años, mira, después, o sea, van a ser, o sea, este año son 100 años de que el aborto terapéutico no está criminalizado, pero recién son 10 años del protocolo. Así Después de es. que de una sentencia también vergonzosa por una adolescente víctima de violación que intentó suicidarse y que no se le permitió abortar porque y no se le intervino tampoco y garantizó su salud y tuvo una situación de una lesión grave. Entonces, o sea, nada de estos derechos han sido alcanzados si no es por resistencia, ¿no? Y eso desbarata no solo a nivel de incomodidad, sino que también afecta a la economía, afecta una situación diversa de intereses que evidentemente estos espacios no van a querer reconocerlo, porque esto tiene implicancias económicas, por supuesto, y esto hay que verlo de toda esta forma integradora, ¿no?
justamente es interesante que digas lo de los intereses, ¿no? Porque es obvio que el discurso que antes parecía muy solamente confesional ha mutado a un discurso, una narrativa muy política. Pero además hemos visto y vemos grupos antiderechos que hacen eventos, que sacan, o sea, que piden dinero y que están relacionados en muchos casos con toda una coalición, digamos, de instituciones y organizaciones a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, estos Exacto. congresos por la vida iberoamericanos, el hecho de que hayan llegado hasta la OEA, ¿no? Y que estén tratando también de meter ahí a su propia gente, ¿no? O sea, lo hace en verdad bastante peligroso, pero responde también a intereses económicos, ¿no? El hecho de que estén aliados con gobiernos de ultraderecha, ¿no? Extrema. ¿Tú crees que es, o sea, esto es, no es de hecho un aislado, es Perú no es un país en el que solo los antiderechos están tomando acción, ¿no? Lo de Perú se parece mucho a la Argentina de ahora, a El Salvador de Bukele, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay toda una estrategia continental, digamos, de estos movimientos antiderechos? Yo sí creo que hay una situación internacional, como por ejemplo los espacios de resistencia de mujeres que que traspasan fronteras. Evidentemente, estos otros espacios antiderechos son espacios globales y como en todo, no es la primera vez que tenemos la injerencia de intereses internacionales en nuestro país, ya sea para legislar de minería, medio ambiente o lo que fuera. No es, o sea, y que también se quiere utilizar esta temática de las mujeres, que también incluye, por ejemplo, temáticas con protección del medio ambiente, con la seguridad alimentaria, porque las mujeres son las que cargan en su mayoría con todo ello, porque no son temas ajenos, no es que se disocia. Evidentemente, si hay una situación de una mirada a nivel global y que de hecho van a tratar de buscar el caldo de cultivo donde sea mejor. Y ahorita Perú es un país que tiene una democracia totalmente saboteada, debilitada, que tenemos un gobierno totalmente ilegítimo con 5% aprox de aprobación, y eso es lo que que nos tratan de vender las encuestadoras, que tenemos un Congreso con más del 90% de rechazo. Entonces es un espacio totalmente aparente y viable para poder hacer germinar todas estas acciones que justamente lo que buscan es seguir y darle continuidad a este debilitamiento de la democracia, en donde tienes a personas limitadas de sus derechos, y de esa forma poder seguir avanzando en cómo me voy apropiando de recursos, de fuerza de trabajo, entre otros. De que hay intereses económicos, evidentemente los hay. Pasó cuando tenían, pues, había gobiernos aliados como Bolsonaro, tienes ahorita a Milei, que probablemente han tenido un impacto de repente de mayor visibilidad, porque encima hablábamos de personajes que hasta resultan jocosos, entre otras cosas, que son peligrosos, pero también son pintorescos, ¿no? Que son personajes sumamente burlables, ¿no? Tenías a Trump con todo el poder que tiene, pero eran personajes, ¿no? Curiosos, vamos a decirlo de algún modo. Y ahora tienes, bueno, no tenemos este tal cual, pero tienes, bueno, a Dina Boluarte, que evidentemente Y a no López es una Aliaga, claro. persona que ejerce poder en sí mismo. Dina Boluarte es una marioneta, o sea, ella simplemente es una ejecutora que está cumpliendo órdenes y que está ahí siendo la obediente de poder seguir los mandatos de grupos de poder y de pensar que ella encaja en estos cuando está siendo totalmente instrumentalizada, ¿no? Y bajo esta línea, con congresistas que evidentemente como Rosángela Barbarán, que tienes a una mujer afrodescendiente, joven, de espacios vulnerables, y que piensa que siéndole servil a espacios que incluso la rechazarían a ella misma en su individualidad, puede encajar dentro de este espacio, ¿no? Entonces, es eso, es como utilizas esta suerte de recursos de población totalmente debilitada en un espacio de una democracia totalmente saboteada, para hacer de un país del cual también te puedas apropiar de alguna forma, ¿no? Es totalmente viable, creo yo. Ujú. Ahora, un punto que también obviamente atacan mucho es el feminismo, ¿no? Y bueno, el feminismo también
ha resistido, ¿no? Durante años. Eh, pero ahora, ¿en qué situación estamos, Samir? Pregunta, ¿no? Qué difícil pregunta. Y también entendiendo, y por ejemplo me pongo a pensar en el contexto de lucha y resistencia que ha habido en estos últimos momentos, en donde toda la convulsión que ha habido con todo el estallido de la digamos, los movimientos populares, en donde hemos visto un movimiento de mujeres rurales, mujeres andinas, mujeres aymaras, y que probablemente no se identifican en un absoluto con ese feminismo tal cual lo venimos entendiendo. Entonces, creo que es importante también repensar e ir construyendo feminismos desde las diversas identidades de una forma interseccional. Probablemente hay mujeres que no se denominan feministas y que hacen, y que hay muchas coincidencias con quienes sí se denominan feministas, pero hay algo más, ¿no? Tal vez hablamos de mujeres antipatriarcales, tal vez hablamos de movimientos que rechazan esta situación, pero que también rechazan estos espacios de mujeres blancas que pretenden apropiarse de toda esta lucha de mujeres que no les pertenece exclusivamente a ellas, ¿no? Entonces creo que hay que tener una mirada más abierta, descentralizada, y cómo podemos irrumpir y también construir un movimiento que sea mucho más integrador a la realidad propia de nuestro país, ¿no? ¿Qué crees que está faltando en términos, digamos, si hablamos de resistencia, ¿no? ¿Qué está faltando ahora para hacer frente a toda esta arremetida eh, ultraconservadora, antiderechos, neofascista? Eh, es difícil, pero también creo que hay como una especie de hartazgo popular, hay un cansancio y es totalmente entendible porque literalmente luchar en el Perú ha costado la propia vida. Luchar en el Perú ha generado espacios de violencia muy fuertes y que probablemente si una persona blanca, una persona urbana hubiera fallecido, no hubiera habido el nivel de indiferencia que ha habido ahora. Pero el espacio de la movilización popular es lo único que nos queda. El que son espacios de reconquista de cómo vamos construyendo y fortaleciendo una democracia tan saboteada y además un propio término que ha sido tan mal utilizado por estos espacios que precisamente la están saboteando, ¿no? Espacios fujimoristas, ¿no? Que vamos a salvar la democracia y que nuestra democracia y los comunistas y los terroristas y tratar de criminalizar a todas aquellas personas que hacen justos reclamos frente a una realidad histórica que ha generado situaciones de exclusión permanente. eh, Genera también un fraccionamiento social muy duro, pero que lo que sí es sumamente importante es no perder el foco en la importancia de la movilización popular y de la conquista de estos espacios. Yo sí creo y sí considero que la temática de la nueva constitución tiene que estar presente y no tiene que ser satanizada, ni tiene que ser tampoco vista como el cucu, porque si hablamos en términos estrictos, el Congreso ahorita ha modificado más la Constitución que ha modificado un montón. Entonces, un tema de preservación y seguridad jurídica no es lo que ellos buscan. Eso que nos quede clarísimo. Pero eso la sociedad de a pie, la gente no lo conoce tal vez porque ya está harta y no se entera absolutamente de nada de estas temáticas de asuntos políticos. Entonces, sí corresponde seguir generando estos espacios de diálogo, de seguir desmitificando al cucu, de seguir hablando de que una persona que protesta no es terrorista, que es algo también tan feo y tan duro poder estigmatizar así, y de seguir resistiendo porque se nos vienen escenarios duros, se nos vienen nuevas elecciones dentro de poco. Ya vemos literalmente a Alberto Fujimori haciendo campaña, yo lo siento así. Yo lo siento así cuando lo veo en los centros comerciales, cuando los veo grabándose videos con popularidad. Ya vemos un espacio de futuros escenarios de segunda vuelta y todo está peor. O sea, cuando pensamos que no podemos caer más hondo, estamos cayendo más. Y la inacción también nos va a llevar a todo esto. Y algunos dirían, pero ¿qué hacemos? Ya como que no queda nada. Y sí, todavía sabemos que es bastante complejo y difícil. Lo que estamos haciendo ahorita, Amanda, el crear estos espacios de seguir conversando y de seguir abriendo estos temas son necesarios. Y seguir eh,
movilizándonos, seguir tomando el espacio, seguir incomodando y seguir fastidiando en el mejor de los sentidos para que se pueda construir un espacio en donde pensar distinto no sea causal de que te maten. Entonces ahí recién vamos a poder caminar y avanzar en los términos más, digamos, livianos de cómo podemos incluso debatir en un espacio democrático. Mientras tanto, no, porque no tenemos democracia. Estamos en una situación totalmente caótica. Mira, tú eres fundadora y directora de Acción por la Igualdad. Y justo la igualdad es una palabra que ha sido tan vapuleada, ¿no? En términos, ¿se puede hablar en el Perú en términos de igualdad? Es difícil, ¿no? Y cuando tú denuncias en el sentido más amplio de la palabra de que la igualdad no existe, te cuestionan, ¿no? Pero ahí dice, todos y todas somos iguales, ¿no? Ya está. Eso de quieren privilegios, quieren algo distinto, ¿no? Resentidos, no sé, quieren una situación de caos, ¿no? Quieren todo gratis, quieren vivir del Estado. Y inmediatamente hay un discurso para deslegitimar los pedidos de que no tenemos un reconocimiento de igualdad, no tenemos este derecho garantizado de la no discriminación, no tenemos equidad y mucho menos no tenemos justicia social. Cuando tú me comentas este tema de Acción por Igualdad, que es un espacio integrado por mujeres en su totalidad, lo que buscamos es no solo quedarnos en la indignación, sino accionar. Y por eso es esto de Acción por la Igualdad, es qué hacemos, aunque parezca tal vez que alguna acción que podamos hacer desde nuestros espacios ciudadanos y colectivos no haga mucho, en realidad sí estamos haciendo mucho y hay que quitarnos eso de que no trascendemos. Necesitamos seguir avanzando desde todos los frentes, desde las artes, desde la educación. Nosotros, bueno, avanzamos desde los espacios legales más comunitarios, desde los medios de comunicación, desde todos los espacios son importantes. Y en todos los espacios también, ¿no? O sea, no solo en aquellos usuales espacios de incidencia ciudadana en donde ya nos conocemos la mayoría y siempre estamos ahí, que compartimos experiencias, sino también involucrarnos desde el espacio del emprendedor hasta el espacio corporativo. Necesitamos incomodar de manera transversal y seguir haciendo del accionar, ¿no? Un espacio y una conducta permanente para poder alcanzar la tan ansiada igualdad que en algún momento, de alguna forma, tiene que haber una luz de que de que va a llegar. Por ahora no. Y mientras no veamos al menos un camino más o menos ahí que sea esperanzador, tenemos que seguir activando con firmeza, ¿no? ¿Cómo se hace para mantener ese optimismo? Es que creo que no siempre vamos a estar optimistas. Y hay que entender, y hay que también saber de que es un proceso natural el cansancio y que es necesario también dentro de los espacios de activismos y de incidencia tener espacios de autocuidado, tener espacios de sanación, actuar en colectiva, tener esta especie de pasarnos las postas por algún momento y seguir avanzando, pero si nosotras no estamos bien, no vamos a poder seguir avanzando en otros espacios. Y el estar bien también es un privilegio tremendo. O sea, imagínate, ¿no? Oye, sí, quiero estar bien, pero no me alcanza la plata para la alimentación del mes. Quiero estar bien, no me alcanza de repente para pagar la renta del alquiler. Quiero estar bien, pero no he vendido mucho en mi emprendimiento ahora y encima debo el préstamo del banco que me dio para invertir en esto. Quiero estar bien, pero en mi familia sufro una situación de violencia y tengo que sonreírle a mis hijos e hijas para que piensen que en verdad todo está bien. O sea, el estar bien es un privilegio totalmente y no es fácil. Eh, pero se trata también de comprender que es un momento, hay un tema espinoso, hay un tema incómodo y que hay momentos en donde uno puede decir, me tomo un descansito y tampoco está mal. Y solo lo menciono porque muchas veces también en los espacios de activistas hay como esa especie de culpabilidad que te la pones tú misma, tú mismo,
o que tus compañeros también pueden señalarte como que, oye, no estás en todos los espacios y nadie sabe tal vez los propios procesos internos y de estos momentos de autocuidado necesarios para seguir avanzando. El optimismo, o sea, esto de que todos somos felices y el discurso coach y motivacional de que sí, seamos felices y esto yo creo que es totalmente falso. Pero sí el seguir adelante con fuerza, con sus altibajos, hay que estar, pero conociendo y reconociéndonos también como personas vulnerables y que eso no está mal también. Bien, gracias, Amire. Solo para terminar, ¿tú crees que si hablamos de movimientos antiderechos, está muy relacionado también hablar de no democracia, de impunidad y ahora también de amnistías? Cuando no hay democracia, puedes hacer lo que te da la gana con el poder. Y eso involucra también los procesos distorsionados de la gestión y administración de justicia y por ende el bloqueo que hay a poder alcanzar sentencias justas, el que se pueda liberar a jueces, o sea, el que no se pueda juzgar a jueces que liberan violadores, el que personas puedan delinquir y que efectivamente va este tema de la impunidad, de que hayan muchísimas personas dentro de estos espacios de poder económico que saben que pueden delinquir porque finalmente no pasa nada. Pero eso ocurre precisamente con una democracia totalmente debilitada que genera este espacio que va más allá de la corrupción y que es esta cleptocracia, ¿no? Una corrupción ya institucionalizada y que finalmente hace que quien puede pagar la justicia la paga y quien no, finalmente es la persona sancionada. Entonces, yo sí creo de que estos espacios de democracia y que también hay que entenderlos con las propias dinámicas de nuestra sociedad. No hablemos únicamente de la democracia pues aristotélica, de Platón y nos quedamos ahí, sino tratar de entender, porque o sea, hablamos de una democracia que bajo una mirada en donde creían que habían estratos de personas que habían nacido para mandar y otras para ser dominados, ¿no? Hay que construir nuestras propias reglas de democracia con una mirada intercultural, una mirada antirracista, anticlasista. Y para eso, o sea, cuando hablamos de hablar de nuevos pactos, y por eso nuevamente traigo a colación este tema de la Constitución, que es una forma en cómo plasmamos el ordenamiento democrático de un espacio social, se necesita generar estos nuevos pactos sociales y que sí soy pesimista en decir que esto no es a corto plazo, pero sí me atrevo a decir que en algún momento esperemos que sí va a ocurrir, o sea, de que sí va a haber un espacio de mayor renacimiento social en donde podamos construir unos pactos, en donde al menos podamos salir un poquito de este caos que estamos viviendo. No creo que esto sea para siempre, al menos tengo esa ligera esperanza. Bien, muchas gracias, Amire. Amire Ortiz es directora y fundadora de Acción por la Igualdad. Y bueno, muchas gracias a todas, todos, todos los que están conectados a la Indómita. Y bueno, vamos a seguir también charlando en los próximos días también, porque en realidad hay mucho que reflexionar sobre el país y sobre todas estas arremetidas que nos están haciendo, nos hacen daño también como país. Gracias, Amire. Gracias, gracias Amanda y que la Indómita siga por mucho tiempo más. Adiós. Chao.